Oración por los migrantes. Millones de nuestros hermanos están en movimiento alrededor del mundo, no por elección, sino por desesperación. Encontramos sus historias en las noticias y sus rostros en los miembros de nuestras comunidades. Oramos para que podamos liderar el camino para lograr la visión de Dios y la paz y la justicia para todos, la esperanza y el amor en este movimiento. Por aquellos obligados a huir de la violencia, oramos para que encuentren seguridad. Por aquellos que buscan oportunidades económicas, oramos para que consigan medios de subsistencia seguros. Por aquellos que intentan mantener y proteger a las familias, oramos para que puedan encontrar comunidades que los acepten. Por aquellos que buscan la paz, la esperanza, y oramos para que encuentren a través de nosotros la buena nueva salvación en el ejemplo de Cristo Jesús. Estamos llamando a ser profetas en este mundo, denunciando la injusticia y siendo mensajeros de la verdad y el amor. Así que oramos para que todos estos migrantes, refugiados, forzados a moverse, desplazados de sus hogares, países y culturas, puedan encontrar comunidades seguras, amorosas, para que puedan tengan la oportunidad de salir adelante. Amén. Las sequías o lluvias extremas diezman los campos agrícolas. Para el caso, la reciente tormenta tropical Julia ha afectado hasta el momento 12,000 manzanas de cultivos. Las inundaciones repentinas también dejan sin nada en cuestión de minutos a centenares de agricultores. Entonces, el cambio de las condiciones de vida en el campo se convierte en una razón para emigrar. El tema de la migración por razones de cambio climático es algo que ya estamos palpando no solamente en El Salvador, sino que a nivel regional. Se han visto la necesidad de desplazarse por desastres por el cambio climático. Y solamente en este año ha sido cerca, un poco más de 1,400 personas que hemos atendido, no necesariamente desastres que sucedieron justamente este año, sino que incluso desastres que todavía vienen lidiando con desde Amanda y Cristóbal. A nivel mundial, en 2018 el desplazamiento relacionado al clima fue de más de 17,2 millones de personas, una cifra alarmante si se toma en cuenta que no se ha trabajado en revertir el cambio climático. El problema es que la humanidad está aumentando su intensidad. Los huracanes están siendo cada vez más fuertes, ¿verdad? Tardan más tiempo generando problemas, son más húmedos y cada vez más frecuentes también, por un lado. Y por otro lado, nosotros estamos volviendo al territorio, en el caso de El Salvador, más vulnerable, destruyendo todas las zonas boscosas. Esto lo que significa es que la gente le toca migrar. Según la Dirección General de Migración y Extranjería, el 61% de las personas que han migrado... Ahora sí, bueno, perfecto. Bienvenidos y bienvenidas a todos a otro episodio de Explorando Mitos. Hoy tenemos un episodio especial con el maestro Luis Armando, el cual preparó una presentación, ¿verdad?, en PowerPoint. El tema sería ecología y migración, una dialéctica obligada a moverse. No quiero quitarle mucho de su tiempo, ya que tenemos un poquito del tiempo limitado, así que quiero darle el piso a él para que pueda expresarse. Vamos a ponerlo por aquí, la introducción. Bien, mi nombre es Luis Padilla, estudiante de maestría de la Universidad de Loyola en Chicago, para el curso de migración, justicia y migración católica. Toca este tema de emigración y ecología porque por mi experiencia, ¿verdad? Y escribo mi historia. Soy emigrante ecológico. Tengo la experiencia de vivir el huracán María en mi país, en Puerto Rico, y, ¿verdad?, desplazarme obligatoriamente por las cuestiones económicas a los Estados Unidos. Entonces, puedo decir que soy un migrante ecológico, y cada migrante, ¿verdad?, tiene una historia distinta. Cada migrante es una huella distinta. Así que mi historia obviamente no es nada parecida a lo que pasan millones de personas diariamente. Pero sí tengo esa experiencia de ser migrante expulsado por un sistema ecológico. Y recordemos que detrás del sistema ecológico pues viene el sistema económico, ¿verdad? Tenemos todavía ese prefijo oikos. Por eso decidí
tocar esta historia desde la ecología, porque también cuando se habla de migración hay muchas maneras de migrar, pero uno de ellos es la ecología. Aunque vamos a ver, y me resuena lo que el caballero dijo en el video, estamos creando huracanes. Es muy interesante, lo vamos a ver luego, qué es lo que está pasando aquí. Entonces, antes de lograr, ¿verdad? Seguir con el tema, hay que recalcar que precisamente el ser humano está explotando la tierra. La tierra, el agua, los recursos naturales que se nos ha dado. Entonces, la teología, ¿verdad?, tiene la característica de hacer las interseccionalidades y poder hablar. Teología no es otra cosa que dialogar, reflexionar, poniendo, ¿verdad?, igual que la filosofía, pero poniendo esta vez en el centro una deidad. En el caso de los cristianos, pues Jesús. Y el libro, ¿verdad?, que seguimos, que es la Biblia, tiene un texto que a lo que yo escribo ahí, ¿verdad?, que es un desafío a la deconstrucción, Génesis 1:28. Y la Biblia habla de migraciones desde Génesis hasta Apocalipsis. La famosa historia de Abraham: sal y tira tu parentela a la tierra que yo te voy a dar, pero es una migración, ¿verdad?, con una promesa, es una migración de fe, de promesa, la migración del verbo encarnado en Juan, ¿verdad?, una migración de kenosis. Él deja todo para ser otro ser. Entonces, es otro tipo de migración, de dejar atrás. Y la última migración en el Apocalipsis, ¿verdad?, la tierra nueva que se muda. Pero hay una migración, ¿verdad?, también en la mitología de Adán y Eva, y esta vez es una migración que es una migración donde el creador mismo los expulsa, los saca literalmente a patadas. Entonces el ser humano y el hombre especialmente tiene que, de en adelante, trabajar la tierra, trabajar si quiere comer, y la mujer pues tiene que criar con dolores. Entonces, uno de esos textos, que es Génesis 1:28, ha sido mal interpretado y por lo tanto ha sido una de las excusas para que el ser humano explote la tierra, y especialmente las grandes corporaciones, en nombre, ¿verdad?, hasta del Dios creador. Y dice: fructificad y multiplíquense, llenad la tierra y sometedla, sojuzgadla. Estos son verbos atroces. Y señoread a los peces del mar, a las aves de los cielos y en todas las bestias, a todas las bestias que se mueven en la tierra. Ahora, someterla, sojuzgarla, en hebreo es radá, que es totalmente distinto a ello. Tiene que ver con un cuidado. Por eso, cuando se habla de señorear la tierra, es precisamente ser señores, en cuidado, no en explotación, ¿verdad? El Señor no está llamado a explotar a lo que se le ha dado, sino a cuidarlo, precisamente por eso es Señor. Entonces, esos verbos que han sido cambiados lamentablemente del original, han sido excusas para uno explotar la tierra. Ahora, otra parte de la migración es que la mayoría, ¿verdad?, que de los inmigrantes, que no es por cuestiones ecológicas, migran porque simplemente necesitan una mejor manera de vivir, porque están en pobreza. Entonces, la pobreza se es pobre porque simplemente hay ricos, nos están explotando. Entonces, no se es pobre por elección, sino que se es pobre porque hay un sistema, ¿verdad?, que nos está obligando a. Entonces, la migración es un derecho del ser humano de poder ir hacia adelante, caminar. Por eso, cuando el texto habla de que Adán y Eva fue expulsado del Edén, fue expulsado con una excusa de pecado. Pero ese pecado, es decir, el sistema estructuró un pecado, ¿verdad?, y nos separó humano. Entonces, esa estructura de pecado que empobrece, obliga a los pobres
a marchar, a tener que dejar su tierra. Y por eso esto es un tema sin retorno, porque no es un tema emergente, no es un tema emergente como tal, es un tema urgente. No es que sale de momento ahora. Siempre han habido migraciones, lo van a ver. Pero cada vez las migraciones están más en boga, porque especialmente aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque detrás de las migraciones hay muchos problemas de salud, sociológicos, bien económicos, etcétera. Entonces es un problema, se está volviendo un problema, ¿verdad?, social. Entonces por eso no es emergente, es urgente. Y hay unas variaciones climáticas en ello. Las variaciones climáticas que experimentará la Tierra en este siglo son un ejemplo tangible que nos permite conocernos como parte de un proceso que afecta y afectará nuestras vidas, en particular a través de la migración forzada. Próximo slide. Vamos para allá. Más o menos para 1984 es que se le llama a los migrantes climáticos como tal. En el 90, ecomigrantes. Luego de ahí para adelante, refugiados ambientales, migrantes ecológicos. Esto es bien interesante porque, aunque pudiese parecer que es lo mismo, ¿verdad? Según el nombre que se le da, va a haber un impacto en la sociedad, ¿verdad? Porque detrás de esto hay un cierto tipo de maldad donde aparecen los ecobusiness, ¿verdad? Y la OIM ha enviado, por ejemplo, dar un ejemplo, me recuerdo de esto. Al Gore, cuando habló de problemas migratorios, ecológicos en los Estados Unidos, él se aprovechó de la temática y cobró un milloncito por esa charla. Entonces, de acuerdo a la temática, los ecobusiness van a estar tratando de localizar cómo aventajar. ¿Por qué? Porque no hay unas leyes que protejan a los ecomigrantes. La ONU no reconoce aún los inmigrantes. Entonces, es un gran problema esto. Y el mayor impacto como tal es ya sobre la población, ¿verdad? Recordemos que el inmigrante, quien mayormente es impactado es el mismo inmigrante, que es doblemente pobre, ¿verdad? Entonces, una de las consecuencias será la movilidad involuntaria y compulsiva, lo que a la vez influye e influirá en el ordenamiento territorial, en los recursos y en las nuevas respuestas políticas de los gobiernos nacionales y locales. Las poblaciones que están afectadas son las más pobres, especialmente las del campo. Y las del campo van a emigrar, ¿verdad?, a la ciudad. Y en la actualidad se estima en un 50 millones el número de migrantes climáticos per se. Así que sumarle los demás migrantes, ¿verdad?, con otros trasfondos sociales. En adición, 135 millones están amenazados por desertificación y escasez crónica de agua. Los 50 millones de migrantes climáticos mencionados ya se han superado el número de los desplazados internos y refugiados por razones bélicas. Hay que recordar también que cuando se habla de guerra, se está hablando de ecología humana. La guerra entra en este tipo de emigración. Y los conflictos étnicos religiosos también, ¿verdad?, pueden ser parte de la ecología humana, así como los desplazados por los desastres naturales y los conflictos políticos, por los cuales en conjunto, de acuerdo con los mismos autores, suman aproximadamente 40 millones de refugiados y 25 millones de desplazados internos. Con esto queremos seguir, ¿verdad? El Papa Francisco en su Laudato Si habla de la ecología humana y de esta cita con ello. Dice que la esclavitud, la ecología humana, el cambio climático, ¿verdad?, y es un tipo de esclavitud moderna. Así que tenemos un gran compromiso
para, para con ello. Próximo slide. Ok. Aquí entramos un poquito de estadística, sumando lo que ya habíamos hablado, pero es bien importante para que seamos, ¿verdad? Tengamos en cuenta la cantidad de millonadas que aparecen a diario. Y interés ya para el 2050, el panel intergubernamental sobre cambio climático estimaba que para ese año alrededor de 150 millones de migrantes climáticos debido a eh, será inmigrante climático por problemas de agua como tal para el 2050. O sea, estamos hablando de 150 millones y que va a haber un incremento del nivel del mar. Y la contaminación ambiental, ¿verdad? Será cuestiones de inundaciones, cantidad de monzones y huracanes y abundancia excesiva de lluvia y en otros casos sequías. Así que el problema amerita. Próximo slide. Aquí hablando un poquito de contexto geográfico, podemos hablar de dos contextos geográficos de impacto. El primero sería el lugar donde ocurre el impacto como tal, ¿verdad? Climático. Y en ese lugar los inmigrantes son impulsados, especialmente los pobres, a moverse. Y el segundo será el lugar donde se dirigen esos inmigrantes, o sea, del país de donde salen y al país a donde van. En general, estos dos lugares de destino son centros urbanos de campamento, en donde en el caso de los desplazados internos a países vecinos, ricos u otros, que en general están en el hemisferio norte, llegan al hemisferio sur o del hemisferio sur al hemisferio norte. Aquí el problema data, ¿verdad? Cuando esa cantidad de emigrantes, son millones, invaden, por así decirlo, al país donde se van a establecer, donde está supuesto que ese país, ¿verdad?, tenga una seguridad económica estable per se. Por eso es que el inmigrante quiere llegar a dicho país. Ahora, interesante, ¿verdad?, que esta cuestión demográfica tiene que ver con recursos culturales y religiosos a la misma vez. Así que la migración forzada puede ser un mecanismo de adaptación y reduce el riesgo. En diversos estudios concluyen que la religión, bien interesante, tiene mucho que ver en particular con estos movimientos. ¿Por qué? Porque tenemos movimientos culturales, por lo menos en los Himalayas, los hindú también. Recordemos, nosotros, ¿verdad?, estamos hablando de, como latinoamericanos, tenemos la experiencia de hablar de nuestras migraciones, casi siempre a los Estados Unidos, aunque últimamente no es lo que se está viendo, ¿verdad? Ya nos estamos moviendo por Europa, inclusive Sudamérica. Y tenemos que recordar también que en Asia, obviamente, hay inmigraciones, esto como tal. Y estas culturas son sumamente religiosas. Por lo tanto, tienen unas características en su creencia de emigrar, porque especialmente los hindúes, ¿verdad?, necesitan de los recursos naturales para su idiosincrasia y su religión. Y vamos a ver si llegamos a una pequeña conclusión. Y Germán, no sé si tengas una pregunta. Búscate el último slide de conclusiones. Actually, tengo dos. Aprovecho para decirte, nos queda ahora mismo 5 minutos como tal. La primera sería, voy a pasar aquí, hombre, que sí. Ok.
ecobusiness, ¿eso solamente se encuentra en Estados Unidos o eso está en Puerto Rico también? No, no, está en todo el mundo, especialmente Europa, Estados Unidos, los países pudientes. Recuerda que ellos son los que se aprovechan de esta situación y tratan de dentro de esa situación, ¿verdad? De problema social, eh, aprovecharse y lucrarse económicamente de la pobreza, que es más vil aún todavía. Así que tenemos muchos desafíos en estos 5 minutos, ¿verdad? Y recordemos que es bien importante, ¿verdad? Eh, Tener en estos estudios de medio ambiente el componente cultural, ¿verdad? El componente cultural de estas naciones. Recordemos que en general las poblaciones montañosas, las poblaciones que están en los llanos, por ejemplo, tienen unas características religiosas de culto, de culto, de simbolismo, de ritualismo, que van en consecuencia a la vida cotidiana. Y tiene que ver esto con el transcurso también del agua, que es como el líquido más preciado que da la vida, y de limpieza, etcétera, y de los elementos socioculturales. Entonces, realmente tenemos mucho en nuestras manos, porque el que no ha inmigrado conoce un inmigrante. Así que tenemos que aportar un granito de arena. Aquellos, por ejemplo, ¿verdad? Muchos como yo, aunque yo vivo en Estados Unidos, no vivo cerca de la frontera, no puedo hacer mucho que no sea por lo menos reflexionar sobre el tema y dar mi apoyo, hermanarme con ellos, eh, reconocer que es una injusticia social, ¿verdad? Y hacer el evangelio, el buen evangelio, que es poder dar la mano a ellos, ¿verdad? Como soldados que están en el camino de la vida. Esto, esto sería más o menos, ¿verdad? Eh, Algunas reflexiones finales. No sé si tenga alguna reflexión que aportar a los migrantes para Eh, te, concluir. te quería preguntar, nos quedan 2 minutos y 24. Ajá. Si quieres abundar, si encuentras que la pregunta es demasiado, o sea, muy extensa, la podemos dejar para otra ocasión. ¿Qué sucede o qué relación hay quizás entre los fenómenos tecnología y migración? No sé si la estoy haciendo de la manera correcta, pero no sé si entienden mi pregunta. Sí, tecnología y migración, bueno, como tal que haya una relación, no, pero sí que se puede hablar porque realmente, ¿verdad? Cuando se habla de trabajo, se habla de tecnología, entonces el inmigrante busca, ¿verdad? Trabajo, posicionarse, entonces la tecnología está supuesta a que sea un arma para ayudar a los recursos humanos per se. El problema también está cuando esa tecnología no se usa para ello, ¿verdad? Y ahí podemos hablar actualmente de lo que es la inteligencia artificial, que puede estar dentro de los temas bioéticos y morales. Es una vara de doble filo, ¿verdad? Pero sí, la tecnología, ¿verdad? Pues, es una vara de doble filo también. Recordemos que, ¿verdad? Lo que son los celulares necesitan de personas explotadas en África por, ¿verdad? Especialmente el Apple, eh, para tener eh, ese elemento que está en la Tierra. No me acuerdo cuál es el nombre per se como tal, pero niños están explotados para que podamos tener eh, esa piedrecita en los celulares y podamos tener esa tecnología. Así que eh, es una pregunta para elaborar extensa dentro de la bioética. Perfecto. Bueno, nos queda menos de un minuto. Entiendo que eso Sí, sería todo. Compartimos la bibliografía. sí, Nada, realmente gracias por traer este tema. Es un tema bien interesante, un tema importante. Quiero darte entonces a ti estos últimos segundos o minutos que quedan. No sé si quieres decir algo. realmente es un tema muy extenso. Apenas, ¿verdad? Pudimos localizarnos por el tiempo que nos da el Zoom. Pero sí tenemos la responsabilidad